Amados hermanos, acabamos de leer hace un momento el Salmo 143. Este salmo, hermanos, es un salmo de David. Y yo no sé ustedes, hermanos, cuántos conocen por qué a David se le llamó conforme al corazón de Dios. Si nosotros leemos una porción de las Escrituras donde se narra unas cosas terribles que hizo David, pues podríamos poner en duda de por qué se le llamó de esa manera. Porque David, hermanos, muchas veces podemos llegar a tender hasta idolatrarlo, pero no es correcto. Él es un humano, él fue un humano imperfecto, con muchas fallas y fallas completamente terribles. Él pecó en fornicación, adulterio, ociosidad, orgulloso en algún momento. Tuvo también, hermanos, fue asesino, mentiroso, y le podemos ahí poner un montón de cosas, y fue llamado conforme al corazón de Dios. Y leemos sus salmos, varios que él escribió, y yo creo que si tal vez en esa época estuviéramos ahí con David, ahí estuviéramos apuntándole dedos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, este título, hermanos, que se le da a David tiene que ver por la actitud que él toma en torno a su pecado, pero sobre todo, hermanos, en torno a buscar la voluntad del Señor. ¿Cuál es el título de la predicación del día de hoy, hermanos? A ver, fuerte. ¿Ya está por ahí en la pantalla, hermanos? ¿O en sus boletines está escrito cuál es? Seguidores de la voluntad. Seguidores de la voluntad de Dios. Tenemos que ser, hermanos, seguidores de la voluntad de Dios. Y yo quiero, hermanos, que cada uno de nosotros se nos llame de esa manera. Seguidores de la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? El salmista David, hermanos, sin duda alguna, a pesar de sus tropiezos, él tenía, hermanos, su vida entregada al Señor, porque vemos el testimonio de su vida, hermanos. De cuántas veces, hermanos, estuvo en carencia y estuvo en prosperidad, y siempre, hermanos, buscaba del Señor su voluntad, ser guiado por Él. Buscar, hermanos, la voluntad del Señor es sumamente importante y tenemos que ser seguidores de la voluntad del Señor. Yo quiero que leamos nuevamente el Salmo 143, el versículo 10. Y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Salmo 143, versículo 10. ¿Qué es lo que dice, hermanos, la palabra del Señor? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Una vez más, hermanos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Una característica, hermanos, del salmista David es que era dependiente, hermanos, de la voluntad del Señor. Era dependiente de Dios. Y hay varios salmos, hermanos, en los que a mí me sorprende la actitud que toma David, porque hubieron momentos en los que él estaba en el desierto, hubo momentos en los que estaba escondido en una cueva, hubo momentos donde no tenía alimento ni agua. Y él dice que deseaba más la presencia de Dios que de cualquier cosa física. En sus momentos de carencia, hermanos, aquello que más llenaba el corazón de David era la presencia del Señor, la misericordia del Señor, el amor del Señor. Y es por eso, hermanos, que cuando lo llegó a tener todo, siendo rey de Israel, pues vemos que está siempre constantemente buscando de la voluntad del Señor. Y cuando no buscó la voluntad del Señor, hermanos, fue cuando tuvo esos terribles, podríamos decirle tropiezos, pero que son pecados terribles y que trajeron tanto dolor al pueblo, trajeron dolor a muchas personas y tuvo efecto, hermanos, hasta tiempo después. Tuvieron muchas consecuencias esos pecados que cometió el salmista David por no buscar la voluntad del Señor, por no hacer la voluntad del Señor. Es bien importante, hermanos, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a buscar cuál es la voluntad del Señor para que podamos caminar, hermanos, de una manera recta delante de los ojos de nuestro Dios. ¿Cuántos, cuando comienza el día, hermanos, le decimos esto a nuestro Dios? Señor, enséñame a hacer tu voluntad.
Ayúdame a saber qué es lo que tengo que hacer el día de hoy. ¿Cuál va a ser mi caminar? ¿A dónde tengo que ir? Hermanos, si nosotros queremos ser una iglesia que tenga una visión para la comunidad, que quiera ser de bendición para la familia en nuestro andar diario, sin duda alguna, hermanos, tenemos que buscar la voluntad del Señor. No podemos hacer nada sin la voluntad del Señor, hermanos. Cualquier intento que nosotros hagamos de hacer nuestra propia voluntad o hacer las cosas a nuestra manera, hermanos, eso termina en fracaso, termina en dolor, termina en frustración. Recordemos, hermanos, algunos episodios de la historia, sobre todo de la historia bíblica, donde las personas no hacían la voluntad del Señor. Vayamos a Génesis, hermanos. Y vamos a buscar, hermanos, Génesis 11. Y ahí mantenga su Biblia abierta, por favor. Ustedes mantengan, hermanos, abierta su Biblia ahí en Génesis 11. Y yo voy a leer el Génesis 9, el capítulo 9, nada más los primeros versículos. Y pongan mucha atención a lo que dice la palabra del Señor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. ¿Cómo toman esto ustedes, hermanos, este versículo? Dijo Dios: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Será, hermanos, alguna especulación? ¿Será que Dios le está diciendo: miren, tengo una buena idea, ahí checan ustedes si lo realizan o no? Hermanos, aquí lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Estamos oyendo su voluntad, la cual le dio a Noé y a sus hijos, a su descendencia. Hay un mandato claro de la voluntad del Señor, que es: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso es la voluntad del Señor. Y ahora en el capítulo 11, hermanos, después de que durante el capítulo 10 se nos cuenta una genealogía de los hijos de Noé y cómo fueron creciendo su descendencia, llega a este episodio de las Sagradas Escrituras, donde se nos cuenta la siguiente narrativa. Léanlo ustedes juntamente conmigo. El capítulo 11 hasta el versículo 9, del 1 al 9, que dice de la siguiente manera. Todos juntos, hermanos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Aquí, hermanos, vemos que los descendientes de Noé para ese momento no estaban haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Todo lo contrario. Vamos a hacer un solo pueblo, nos vamos a quedar en este lugar y vamos a hacer una torre bien alta, ¿verdad? Para que sea como un símbolo de que aquí vamos a vivir. No nos vamos a ir a otros lados. Y si nos llegáramos a esparcir, pues vamos a encontrar lugar para poder regresar. Y el Señor, hermanos, no solamente en el pacto que hizo con Noé menciona este mandato, sino que desde antes ya había hablado de que teníamos que sojuzgar la tierra y andar por toda ella y habitarla y multiplicarse. Y sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que hace la gente? Lo contrario a la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, se nos cuenta esta historia. Luego, después de que se hace ese pacto y que se nos menciona esa descendencia, porque nos damos cuenta que el humano
en su instinto natural, en su naturaleza pecaminosa, le gusta ir en contra de lo que Dios manda, hacer lo contrario a lo que el Señor nos dice en su voluntad. ¿Y qué pasó, hermanos? La palabra que se utiliza aquí, Babel, se traduce, hermanos, como confusión. La palabra Babel, hermanos, significa confusión y de hecho está muy relacionada con el término del dios Baal. Ambas palabras, hermanos, están íntimamente relacionadas con el término confusión. Estar confundidos. ¿A cuántos les gusta estar confundidos, hermanos? Vivir la vida confundidos. Que de repente les den algún aparato y no sepan utilizarlo. Eso es estar de repente confundido. ¿Y para qué sirve esto? ¿Y a qué voy a hacer aquí? Pues uno busca un manual, ¿verdad? Para poder medio guiarse y poder hacer un buen uso de algún aparato, de algún artefacto. Cuando andamos en la calle y no sabemos no conocemos el lugar y andamos confundidos, ¿será esta calle? ¿Será la otra? No sé, y andamos dando vueltas, ¿verdad? Que es estresante, puede darnos, nos puede dar ansiedad, nos puede dar preocupación, nos puede dar temor, porque no conocemos. La confusión, hermanos, genera un montón de cosas en nuestras vidas. Yo recuerdo en una ocasión aquí en la Ciudad de México, perdido allá por el centro, de hecho por Metro Candelaria, terrible, yo no sabía qué tan peligroso era la zona, y andaba confundido, pues no conocía y andaba buscando a ver si en las esquinas había el Parque de la Soledad que le llaman, hasta como que el nombre no está muy agradable. Iba caminando por ahí y en mi confusión, pues las otras personas que estaban ahí vieron mi confusión, vieron que no era del lugar y me asaltaron, pero de una manera terrible. Me aplicaron la llave china y me dejaron ahí tirado en el suelo sin nada. Y terrible, hermanos. Si yo hubiera ido tal vez con más seguridad o supiera lo que voy, hermanos, tal vez no hubiera vivido esa mala experiencia. Se prepara uno, ¿no? Pero cuando uno está así todo confundido, no sabe qué hacer, hermanos, trae un montón de consecuencias. Y sin duda alguna, hermanos, el pueblo cuando se les confunde sus lenguas, genera confusión en cada uno de ellos. Pasaron, hermanos, momentos también, tal vez de oscuridad, de aflicción, de preocupación, y ahora ¿qué hacemos? Y ahí es donde, a final de cuentas, hermanos, se cumple la voluntad del Señor. Pero ¿por qué, hermanos, se tiene que cumplir la voluntad del Señor después de nuestra desobediencia y después de pasar momentos de aflicción? Muchas veces, hermanos, nosotros entendimos tarde que no teníamos que hacer algo o que teníamos que hacer algo que el Señor nos había mandado hacer. Pero pasamos un montón de consecuencias y luego decimos, ay, la regué, ¿para qué hice o cometí este error? ¿Por qué viví esta experiencia? Pues ni modo, ahora tengo que estar viviendo las consecuencias de mi pecado, pero como dice Juan Gabriel, ¿verdad? En una canción, pero ¿qué necesidad? ¿Para qué necesidad, hermanos, que tengamos que sufrir cuando desde un principio el Señor nos manda lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer? Para no sufrir, hermanos, las consecuencias. Vamos a sufrir diferentes tipos de aflicción, hermanos, pero qué terrible es vivir, hermanos, y sufrir las consecuencias de nuestro propio pecado. Porque, hermanos, podemos llegar a vivirlas alejados del Señor, como en algún momento el salmista David, hermanos, cayó en una terrible depresión después de que se le hizo ver el pecado que había cometido cuando adulteró y cuando mató y cuando mintió. Por eso el Salmo 51, hermanos, ahí vemos la aflicción que tenía David de decir, Señor, perdóname, cometí grandes pecados y devuélveme el gozo de tu salvación, porque se sentía perdido por lo que estaba viviendo, no estaba feliz con lo que había hecho. Sin duda alguna estaba pasando también un momento triste y de depresión. Pero qué necesidad si él ya sabía lo que tenía que hacer. Sabía el lugar donde tenía que estar. No tenía por qué estar de ocioso allí en el palacio. Tenía que estar dirigiendo una batalla en la guerra que se tenía en aquel entonces, que había sido dado también por mandamiento del Señor. Nos damos cuenta, hermanos, entonces la terrible consecuencia cuando no se hace caso al Señor. Desde un principio, hermanos, ahí mismo en Génesis, con Adán y Eva, ¿qué es lo que pasó también? El Señor les dijo, no hagas esto. ¿Y qué hicieron? Lo contrario. Y ahí vienen acarreando todos estos pecados. Por no hacer, hermanos, la voluntad del Señor. Muchas veces, hermanos, nos preguntamos y nos decimos, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué el mundo está como está? Y hay gente que todavía hasta le echa la culpa a Dios. Pero el mundo está como está, hermanos, por consecuencia también de los pecados y porque la gente no quiere vivir según la voluntad del Señor. Quieren hacer todo lo contrario a la voluntad del Señor. Jonás, hermanos, el profeta Jonás
sabía lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue el mandato de Dios para Jonás? Tenía que ir a Nínive y predicar. Tenía que ir a predicar el evangelio. Tenía algo que hacer. ¿Y qué dice Jonás? No, voy a hacer mi voluntad. Voy a hacer lo que yo creo que es mejor. Señor, yo sé que tú me dijiste que tengo que hacer esto, pero mejor voy a ir a otro lado. Se fue del lado contrario. Tomó un barco y se alejó todavía más. ¿Y sufrió Jonás? Sufrió, hermanos. Yo creo que a nadie le gustaría que lo aventaran y lo arrojaran al mar y que luego viniera un pez muy grande y te tragara y vivieras ahí un tiempo. ¿Quién sabe cómo se ha de haber sentido? Esa situación debió haber sido terrible. ¿Y saben qué es lo mejor de todo, hermanos? Que la voluntad del Señor, al final de cuentas, se cumplió. Porque terminó predicando en Nínive y se convirtió toda la ciudad. El Señor sabe por qué hace las cosas y por qué nos pide que hagamos ciertas cosas. Pero tristemente, hermanos, a veces nos gusta aprender por las malas. Y esta es parte de la naturaleza, hermanos, del pecado. Por eso es que no debemos hacer caso, hermanos, a nuestros propios instintos, sino a la voluntad del Señor. No dejarnos guiar por nuestras propias emociones, sino más bien ver que cualquier emoción, cualquier sentimiento, hermanos, esté alineado a la voluntad del Señor para poder vivir correctamente, hermanos, según lo que Dios nos estipula y nos manda. Y como un último ejemplo, hermanos, allá en Deuteronomio 7, el Señor, a través de Moisés, le dio mandamientos al pueblo. Recordemos que desde un principio, después de que salieron de Egipto y cuando se asentaron allá en el desierto de Sinaí, al pie del monte Sinaí, el Señor les dio mandamientos. Y luego les dio diferentes tipos de leyes ceremoniales, leyes civiles. Les indicó qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, cómo iban a vivir, porque ellos tenían un propósito sumamente especial: ser bendición para todas las naciones, generar una diferencia entre los pueblos que había a su alrededor. Y leamos lo que dice, hermanos, en Deuteronomio, que fue el recordatorio de la ley para el pueblo. Deuteronomio se está repitiendo la historia, pero ahora con una generación que iba a entrar en la tierra prometida. Y les está recordando Moisés: acuérdense lo que ya les comentaron sus padres, recuerden los mandamientos del Señor. Y es por eso que vemos que vuelve a repetir los 10 mandamientos y luego da ciertas instrucciones también para ellos. Pero en el capítulo 7, hermanos, que vamos a leer del 1 al 5, vamos a leerlo todos juntos. Deuteronomio 7, 1 al 5 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Creen ustedes, hermanos, que aquí la palabra del Señor le estaba diciendo al pueblo como algo le estaba ofreciendo una opción? ¿Les estaba indicando alguna alternativa o era una sugerencia? Era un mandato directo y bien específico, hermanos. Aquí no hay de que, ay, no sé, como que no me queda claro lo que el Señor me está mandando. No, habían unas instrucciones, hermanos, bien precisas. Y cuando nosotros vamos adelante, hermanos, en el libro de Jueces sobre todo lo que aquí dijo el Señor que no hicieran, eso terminaron haciendo. Se empezaron a emparentar con los cananeos, empezaron a entregar a sus hijas a los jebuseos para que se casaran con ellas. Y qué terrible es esto, hermanos, porque cuando alguien se emparenta de esta manera, básicamente, cuando se hacía este ritual de entregar a una mujer o a alguien, un varón se casaba con alguien de otra nación, era para hacer una alianza. Porque una vez que están juntos, hermanos, y según el matrimonio, se hacen una sola carne y se vuelven una sola familia, su descendencia, a final de cuentas, tiene
de las dos naciones y se vuelve también, hermanos, una sola nación, una sola idea, un solo pacto. Por eso se hacían ese tipo de alianzas, porque básicamente lo que tú le estabas diciendo a la otra nación es que vamos a ser familia y de esta manera vamos a poder tener una mejor relación y nos vamos a aliar. Y el Señor les dijo, destrúyelas, sácalas de la tierra que yo te he prometido, ocupa ese lugar, pero es necesario que tú las destruyas porque te van a terminar alejando de mí. Hasta les dice cuál va a ser la consecuencia: te van a alejar de mí, ya no voy a estar contigo, vas a empezar a adorar otros dioses, te van a convencer, porque ahora empiezan a ver, pues ahora diferentes ideas, y empiezan a ver diferentes conflictos, y esto es lo que está ocurriendo, ocurre más bien durante el periodo de los jueces, que duró unos 400 años, de un círculo vicioso terrible, donde conocían los estatutos del Señor y se terminaban rebelando contra el Señor. Luego los pueblos con los que se aliaban los terminaban traicionando como era natural y los terminaban matando, les terminaban haciendo guerra. Y cuando ya estaban tendidos, que ya no podían más, decían: Señor, perdónanos. Venía el arrepentimiento, te debimos de haber hecho caso. Y el Señor es ahí cuando manda a un juez o a un libertador que era guiado por el Señor, y terminaban derrotando a sus enemigos, terminaban restaurando al pueblo, y les volvían a decir: ya acordémonos, ya nos dijo Dios que no tenemos que hacer esto y el otro, y ahí van nuevamente y vuelven a pecar. Y así hubo tantas muertes. Cuando uno lee Jueces, hermanos, si fuéramos más gráficos y lo pusiéramos en una película o lo pusiéramos en alguna imagen, hermanos, no sería apto para niños porque es completamente sangriento. Pero, hermanos, se nos enseña esto para que nosotros entendamos la realidad de las consecuencias de nuestro pecado. Ya desde Jueces 1, hermanos, vemos un asesinato terrible, hermanos, que sería digno de esas películas sangrientas, porque hasta te describe la palabra cómo fue que mataron a una persona con una estaca en la cabeza, de esas que ponen en los campamentos, y durante la noche, sí, con un martillo. Ahí léanlo ustedes, y es bien gráfico la descripción. ¿Por qué nos enseña todo eso? Porque no era la voluntad del Señor que todo eso sucediera de esa manera. Y sin embargo, nos damos cuenta que empiezan a ocurrir actos terribles. Empiezan a adorar a los dioses ajenos. Empiezan a levantar ídolos. Y se empiezan a olvidar de Dios. Y vienen las consecuencias. Y vienen los momentos de tristeza, de dolor, de aflicción. ¿Y todo por qué? Por no haber hecho caso a la voluntad del Señor. El Señor, hermanos, nos dice en Deuteronomio 6: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Pero que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El Señor, hermanos, realmente quiere bendición para el pueblo. Sabemos que a final de cuentas van a haber cosas terribles y aflicciones, pero son muy distintas las aflicciones cuando van tomados de la mano del Señor, a que no esté Dios con nosotros, cuando no tengamos su paz, cuando no tengamos su bendición ni su dirección. Por eso el Señor, hermanos, quiere, como el salmista nos enseña en el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor y ser llamados seguidores de la voluntad de Dios? ¿Cuántos, hermanos, realmente le decimos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, como lo dijimos hace un momento en el Padre Nuestro? Señor, que se haga tu voluntad. Nuestro mismo Señor Jesucristo conoce la importancia de seguir la voluntad del Señor y por eso nos enseña a orar de esa manera, que se haga la voluntad del Señor. Pero tristemente, hermanos, seguimos necios. Tristemente queremos hacer lo que a nosotros más nos conviene según nuestros propios preceptos. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo, hermanos? Que aunque nosotros no hagamos caso a la voluntad del Señor, se termina haciendo. La voluntad del Señor, hermanos, se realiza día a día. Aun cuando aquellos que quisieron matar y destruir la memoria de Jesús intentaron corromper la voluntad del Señor, crucificando al Señor, se dieron cuenta que todo eso era plan del Señor.
que era la voluntad de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz y resucitara al tercer día. ¿Qué pasó? Se hizo la voluntad del Señor. Pero no todos gozaron, no todos gozan de las bendiciones de seguir la voluntad del Señor. Muchos reciben la paga del pecado y hay otros que gozan la misericordia y la bendición del Señor. Hermanos, busquemos realmente del Señor. Y el hecho de que el día de hoy estemos aquí es para eso, para que tengamos, hermanos, un corazón dispuesto a decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo servir? ¿Dónde tengo que estar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y cuando nosotros, hermanos, sabemos, cuando nos venga una situación y nosotros sepamos que no lo tenemos que hacer, no lo hagamos. ¿Para qué contradecir al Señor y traer pecado a nuestra vida? Cada vez, hermanos, ¿qué voy a hacer o no voy a hacer? ¿Realmente es tu voluntad? Porque cuando así lo hacemos, hermanos, el Señor no nos abandona. El Señor nos da claridad, pero tenemos que buscarlo. Lo tenemos que buscar a través de la palabra, a través de la oración, a través de la predicación de la palabra, a través de escuchar, hermanos, mensaje de Dios. Porque, hermanos, por eso Moisés le habló al pueblo, para explicarles y decirles: mire, esto es lo que tienen que hacer. Ahora, si ustedes no hacen caso a ello, pues ya van a tener que sufrir estas consecuencias. Por eso, si nosotros estamos interesados en seguir la voluntad del Señor, tenemos que buscar el momento oportuno para escuchar su voz. Los lugares oportunos, como la iglesia. En nuestro aposento, tomar siempre la oportunidad de ponernos de rodilla y buscar su voluntad, y a través del escudriñamiento de las Escrituras, que vaya creciendo en nosotros el deseo cada vez más de buscar del Señor. Mis hermanos, realmente deseo que seamos una iglesia que siga la voluntad del Señor, y que cada uno de nosotros podamos decir de nosotros mismos, y puedan decir otros de nosotros mismos, que miran, están siguiendo la voluntad del Señor. Que realmente podamos vivir, hermanos, es mi deseo y el deseo del Señor, que guardemos sus mandamientos y que la vida sea prolongada según su voluntad. Vamos a ponernos de pie, mis estimados hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija en estos momentos. Yo te ruego que inclines tu rostro y que ahí en tu lugar tomes un momento para orar en silencio. Y tú personalmente le digas: Señor, perdóname porque te he fallado. Yo mismo, hermanos, le he fallado mucho al Señor. Y vamos todos a decirle: Señor, perdónanos, guíanos, dirígenos para hacer tu voluntad. Oremos, hermanos. Padre bendito y Señor nuestro, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, porque tú a los que amas, tú les hablas, diriges, consuelas, exhortas, disciplinas. Yo te ruego, Padre Celestial, en esta hora, que podamos ser guiados por tu palabra, Señor, por tu voluntad, para que podamos vivir nuestras vidas haciendo tu voluntad y no la nuestra, para hacer bendición a este tiempo que nos ha tocado vivir. No ensimismándonos, viendo en nuestro egoísmo solamente por nuestro bienestar, sino más bien nos preguntemos: ¿qué quieres tú de nosotros? Que podamos buscarte y ver el gozo de recibir la añadidura, inclusive sin pedirla, porque tú eres tan bueno que respondes y das inclusive antes de que nosotros pidamos, porque eres tan bueno y misericordioso, que nos das perdón aun cuando no lo merecemos, que nos das bendición en abundancia aun cuando desobedecemos. ¿Cuánto más, Señor, podemos nosotros vivir juntamente contigo, siguiendo tu voluntad, Señor? Danos el gozo de servirte, Padre Celestial, guardando tus mandamientos y acercándonos cada vez más a ti, Padre Santo. Yo te ruego, Señor, en esta hora que guardes nuestros corazones y nos des paz. Que nos des paz, Señor, porque no se trata de nuestras obras, sino de seguir tu voluntad en amor hacia ti, en amor hacia los demás. Que lo podamos hacer con gozo y podamos realmente vivir el gozo de tu salvación, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tú les dirijas en su caminar diario, que en su día a día, Señor, ellos puedan ser luz en medio de la oscuridad y que puedan reflejar a Cristo en su andar, en su vida, con sus compañeros, familia. Tal vez no perfectamente, Señor, pero cada vez luchando como
Único sustento tenerte a ti, Señor. Luchando para buscarte. Luchando, Señor, día a día para hacer caso a lo que tú nos mandas hoy. Te lo ruego, Padre Celestial, en esta hora, que te quedes con nosotros y nos dirijas. No te apartes, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos.